Hola, buenos días. Bienvenidos a todos. A continuación, vamos a dar comienzo a la conferencia Desafíos para la industria de defensa en el contexto actual, que impartirá el almirante general don Teodoro Esteban López Calderón. Bienvenidos a FEINDEF 2023. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias, presidente de la Fundación FEINDEF, ministro, autoridades civiles, militares, presidentes de empresas. Aprovecho para todos los que están aquí acompañándonos como aquellos que nos van siguiendo por streaming en este día. Bueno, en primer lugar, me gustaría empezar por agradecer la invitación para participar nuevamente en FEINDEF. Para mí es un privilegio poder intervenir en esta jornada inaugural de esta importante feria, que ya fue un éxito en su primera edición y ahora celebra ya la tercera, hecho que demuestra su consolidación como espacio de encuentro de las empresas tanto nacionales como internacionales involucradas en el sector de la defensa y seguridad. A la vista está que FEINDEF se ha convertido en una feria de referencia en España y una de las más importantes de defensa en Europa. Como prueba de ello, esta edición contará con cifras que no las voy a repetir, las han dicho anteriormente en la inauguración, de miles de metros cuadrados y de número de expositores, más de 500 empresas de 20 países. Mi más sincera enhorabuena a los organizadores y mi reconocimiento a todas las personas que con su trabajo, tesón y esfuerzo hacen posible que hoy podamos estar aquí. Asimismo, me gustaría transmitir un afectuoso saludo a todos los visitantes, especialmente a aquellos procedentes de países amigos y aliados, ya que está previsto que por estos expositores pasen unas 100 delegaciones internacionales. Para esta conferencia, en la apertura de FEINDEF, he decidido exponerles los que desde mi punto de vista como cliente o como usuario de los sistemas que aquí se exponen, considero son los principales desafíos para la industria de defensa en los próximos años. Desafíos que lo son para el sector en España, pero también en Europa y en cierta medida en todo el mundo occidental. Para llegar a identificar estos desafíos, partiré del escenario geoestratégico actual y de cómo este escenario con sus retos va a configurar y, por tanto, hacer evolucionar a las Fuerzas Armadas españolas para poder afrontarlos. Todo ello referido a un horizonte aproximado del año 2035. Confío también que al final de mi intervención tengan un mayor entendimiento de las necesidades en materia de capacidades que requieren nuestras Fuerzas Armadas. Pasando al escenario estratégico, hace un año y medio, con motivo de la segunda edición de FEINDEF, tuve la ocasión de intervenir en este mismo foro y en aquel momento era difícil imaginar el cambio radical del paradigma de seguridad y defensa que se nos avecinaba, provocado por la ilegítima e injustificada agresión de la Federación Rusa a Ucrania. Aunque, por otra parte, hay que admitir que el presidente ruso, Putin, ya había mostrado sus líneas de acción con anterioridad con sus intervenciones en Georgia, Crimea y el Donbass. Lo cierto es que el entorno geoestratégico posterior a la Guerra Fría, en el que Occidente disfrutó de los dividendos de la paz y en el que el poder militar se configuraba casi exclusivamente para operaciones de mantenimiento y proyección de estabilidad, ha finalizado. Ahora, a este último cometido que no desaparece, hay que unir el que se ha convertido el cometido principal, el ejercicio permanente de una disuasión creíble y el alistamiento para la defensa efectiva, en caso de que falle la disuasión.
Todo ello ante posibles adversarios que cuestionan el actual orden mundial basado en normas, donde las acciones híbridas en la zona gris son una constante diaria y donde el uso de la fuerza es admitido como medio para hacer valer los intereses propios. En definitiva, amenazas y riesgos que sencillamente proponen otro sistema no basado en principios democráticos ni en el respeto a los derechos individuales tal y como los concebimos en Occidente. Esta nueva realidad geopolítica que parece nos ha conducido hacia el inicio de una inevitable nueva e incierta Guerra Fría se caracteriza por la agresividad de la postura rusa, la asertividad china y el intervencionismo de potencias regionales, y está propiciando una nueva carrera de armamentos basada en tecnologías disruptivas a las que en ocasiones es más fácil acceder y ampliada a nuevos ámbitos de operación, como es el espacio ultraterrestre, el ciberespacio y el dominio cognitivo. En este escenario es imprescindible dar pasos decididos y tanto la Alianza Atlántica, con su nuevo concepto estratégico aprobado en la Cumbre de Madrid, como la Unión Europea, con la promulgación de la Brújula Estratégica, instan a los países a aumentar su inversión en seguridad y defensa, obteniendo capacidades con tecnologías innovadoras y un número adecuado, subsanando las carencias en nuestras capacidades y reduciendo las dependencias tecnológicas e industriales, es decir, con una mayor autonomía. Así, estamos observando cómo no solo España, sino la mayoría de estados de nuestro entorno han aumentado sus respectivos presupuestos en defensa, iniciándose un potente ciclo inversor con una marcada tendencia incremental. De alguna forma, este entorno estratégico que ha propiciado el despertar de los países europeos debe proporcionar una cierta perspectiva de estabilidad presupuestaria, premisa fundamental para invertir de forma eficaz y para adaptar el tejido productivo a la situación y a la demanda. Bien, tras este breve recordatorio del entorno geoestratégico, paso a comentarles cómo dicho entorno determina la evolución de las Fuerzas Armadas españolas, ya que es de vital importancia que la industria conozca de primera mano lo que su cliente, es decir, las Fuerzas Armadas, necesitan para cumplir sus cometidos. Aunque, como verán, las prioridades y características que mencionaré creo que son fácilmente extrapolables al resto de los países aliados. Dentro del proceso de planeamiento militar de capacidades, estas y sus tecnologías asociadas ya están identificadas y preladas, siendo necesario, como primera prioridad y en primer lugar, conseguir que aquellas capacidades que ya tenemos, las que tenemos actualmente, estén apropiadamente alistadas para el combate de alta intensidad, caso que llegara a ser necesario. ¿En qué se traduce esto? Primero, en garantizar en todo momento el sostenimiento óptimo de las capacidades existentes, entendiendo por sostenimiento la combinación de mantenimiento, actualización continua de los sistemas y la reposición de los elementos que quedan obsoletos o inservibles, garantizando así que sigan manteniendo su valor militar a lo largo de todo su ciclo de vida, así como su buen funcionamiento y disponibilidad operativa, resultando esenciales, entre otras, y a modo de ejemplo, una evolución hacia tecnologías asociadas al mantenimiento predictivo y el gemelo digital. Y, por supuesto, como complemento de esto, para poder estar alistados para el combate en cualquier momento, es necesario contar con el personal necesario en cantidad y calidad, lo que significa un nivel de instrucción o enseñanza adecuado a las capacidades y sistemas que tendrán que operar y sostener, así como la debida preparación y adiestramiento para ese combate de alta intensidad. Tecnologías en el campo de la simulación o la realidad virtual tienen una gran relevancia en este aspecto del adiestramiento.
La segunda prioridad que quiero mencionar es la de recuperar capacidades que, siendo necesarias para los entornos operativos actuales y previsibles, bien se encuentran ya muy al final de su vida útil o se han perdido completamente como consecuencia de los años en los que la financiación disponible no ha permitido su reemplazo. Pero paralelamente a estas dos prioridades y de manera transversal, dada la importancia de la superioridad en la información, es imprescindible a su vez mejorar nuestros medios de obtención, análisis y difusión de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, medios ISR. Estoy, por tanto, hablando de una mejora de nuestros medios satelitales, incluyendo lanzadores y sensores electro-ópticos y radáricos, así como otros tipos de obtención de inteligencia. Asimismo, será necesario continuar con la actualización de nuestros sistemas de comunicaciones seguras y resistentes para transmitir y compartir la información generada, siendo fundamental la disposición de encriptación propia, nacional, la incorporación de la tecnología fotónica y, en general, el fomento de la hiperconectividad. Todo esto posibilitará la toma de decisiones rápidas y acertadas, lo que, combinado con sistemas de mando y control al estado del arte, nos permitirá tanto incrementar nuestro margen de disuasión ante nuestros oponentes, como llevar a cabo actuaciones más ágiles y decisivas, y así obtener, en caso de que llegue a ser necesario, la superioridad en el enfrentamiento. El conflicto de Ucrania nos está mostrando claramente el hecho de que la superioridad de fuerzas, sin una inteligencia adecuada y un mando y control efectivos, es poco eficaz. En tercer lugar, o como tercera prioridad, una vez garantizados estos aspectos anteriores, debemos abordar, dentro del actual proceso de transformación, las mejoras continuas que potencien aún más nuestras capacidades, utilizando en los futuros sistemas las nuevas tecnologías emergentes y disruptivas, con lo que además podremos mantener la superioridad tecnológica y la adecuada interoperabilidad con nuestros aliados. Estas capacidades tienen necesariamente un fuerte componente tecnológico apoyados en tecnologías como la inteligencia artificial, la conectividad 5G, la robotización, la computación cuántica y el combate en la nube. Asimismo, la incorporación de capacidades para combatir en los nuevos dominios de actuación será una prioridad. Me refiero al desarrollo de tecnologías de análisis forense digital y de ciberarmas en el ámbito ciber, pero también a la incorporación de sistemas de detección de otros objetos espacio-espacio, sistemas defensivos contra armamento antisatélite o de armamentos de energía dirigida. En relación con las nuevas tecnologías, me gustaría remitirme al Plan de Acción sobre las sinergias entre las industrias civil, de la defensa y espacial, documento en el que la Comisión Europea identifica un listado de tecnologías críticas que es necesario desarrollar nacionalmente o en cooperación en el seno de la Unión Europea con objeto de mantener cierta independencia estratégica, algunas de las cuales de estas tecnologías son las que he ido mencionando anteriormente. En todo caso, conviene dejar claro, y la guerra de Ucrania lo está demostrando por su intensidad y duración en el tiempo, que las Fuerzas Armadas no pueden configurarse exclusivamente en pequeñas unidades ligeras, modulares y expedicionarias, donde se confía principalmente en la superioridad tecnológica de un número muy limitado de sistemas de armas. La modularidad, desplegabilidad y superioridad tecnológica, evidentemente, siguen siendo imprescindibles, pero también se requiere cierta masa y, sobre todo, y aquí la industria juega un papel esencial, adecuados stock de armamento, munición y repuestos, y, como ya he indicado, personal necesario que asegure un esfuerzo sostenido en el tiempo del combate convencional de alta intensidad. Es decir, la superioridad tecnológica es condición necesaria, pero no suficiente para asegurar la superioridad en el enfrentamiento.
el número y la sostenibilidad a lo largo del ciclo de vida de nuestros sistemas de armas, que se traduce en disponibilidad diaria, también importa. Como ha podido desprenderse de mis palabras, las necesidades y prioridades están claras y expuestas en los documentos de planeamiento militar de capacidades y, como dije anteriormente, el esfuerzo inversor sostenido en el tiempo también parece abrirse paso. En consecuencia, esta situación supone una gran oportunidad para consolidar y desarrollar el sector empresarial de seguridad y defensa con todos los beneficios que ello conlleva para España. Evidentemente, este esfuerzo inversor tiene un impacto notable y directo en el desarrollo económico, en la generación de empleo de calidad y en el impulso de la innovación, la tecnología y el talento. Sin embargo, permítanme recordar o resaltar que el mayor beneficio para España proporcionado por una industria potente de defensa es el de contribuir a su seguridad y defensa de forma efectiva, suministrando las capacidades que las Fuerzas Armadas necesitan para ejercer la disuasión y, llegado el caso, una eficaz defensa, preservando además una cierta autonomía estratégica. Pero, en mi opinión, percibida como cliente, existen también importantes desafíos que deben superarse para el máximo aprovechamiento de esta oportunidad. Por un lado, el sistema presupuestario y contractual español hay que reconocer que no es el más adecuado para el sector, puesto que los complejos y largos procesos de licitación y la rigidez de los procedimientos dificultan la agilidad que en muchos casos requieren las adquisiciones de sistemas militares. Por otro lado, también es necesario reconocer que el sector empresarial español de seguridad y defensa debe evolucionar para responder en tiempo y de forma competitiva a los desafíos que se planteen. Y se debe hacer lo antes posible, ya que, como se recoge en documentos de la Alianza Atlántica, nuestra posición de partida, en comparación con otros países europeos, no es la mejor. Quisiera recordar que en las últimas 2 décadas, mientras en Europa, a pesar de los periodos de recesión, se sostenía o expandía el esfuerzo inversor en defensa, en España iba en decremento. Otro desafío considerable es la excesiva fragmentación del tejido industrial español y, en cierto sentido, también del europeo. Esta fragmentación propicia el trabajo a menor escala, elevando los costes de desarrollo y producción. Precisamente los proyectos de la cooperación estructurada permanente, más conocidos como proyectos PESCO, nacieron con la misión de desarrollar una industria de defensa y seguridad más robusta y cooperativa en Europa, sorteando los problemas de la fragmentación. Y ya dentro de nuestras fronteras, creo que para ser competitivos se requiere músculo industrial, campeones nacionales en ciertos nichos que hagan de tractor de otras empresas más pequeñas que formen la cadena de suministros. La actual demanda del escenario geopolítico actual y del combate de alta intensidad requiere que las empresas se dimensionen para ampliar su capacidad de producción, siendo fundamental reducir los tiempos de respuesta ante las necesidades que se planteen. Estamos siendo testigos en el actual conflicto en Ucrania de la necesidad de disponer de un tejido productivo capaz de alimentar con ingentes cantidades de suministros militares el mantenimiento del tempo de las operaciones. En este mismo sentido, se considera necesario acortar los tiempos de diseño, desarrollo y experimentación que hacen que las entregas de ciertos sistemas se demoren demasiados años. La digitalización del tejido industrial, tanto de las empresas tractoras como de aquellas otras de la cadena de suministros, y un mayor esfuerzo en capacitación y retención de capital humano que aporte talento y suficiente ingeniería, se antojan acciones necesarias para acelerar los procesos y, sobre todo, y muy importante, para ejercer un riguroso control de calidad. La entrega de productos con el suficiente grado de madurez y cuyo sostenimiento a lo largo del ciclo de vida no sea costoso y excesivamente complejo,
es otra asignatura pendiente que incide en la disponibilidad de los medios para el combate. Por consiguiente, se requieren diseños con mayores índices de disponibilidad, con mayor fiabilidad y con menor esfuerzo de mantenimiento en horas hombres de trabajo, especialmente cuando están desplegados. En relación con esto último, los prolongados ciclos de vida de los sistemas y la necesidad de mantenerlos libres de obsolescencias y aptos para su función, creo que también ofrecen una oportunidad a las empresas, ya que tan importante en su cartera de pedidos como la entrega de un sistema debería ser su continua puesta al día. Otro importante desafío es la potenciación de las industrias integradoras de sistemas, o mejor aún, en el diseño y fabricación de sus propios sistemas. Estoy hablando de sistemistas. En esto traigo a modo de ejemplo Israel, que apostó por los sistemas empleados por aviones caza y por el nicho de las aeronaves no tripuladas, y en la actualidad está en la punta de lanzas en estos aspectos, adaptando muchas de sus plataformas a sus necesidades propias. Asimismo, para disponer de la necesaria libertad de acción, es imprescindible que, en lo que afecta a determinadas capacidades críticas o sensibles para la defensa nacional, las empresas de defensa españolas gocen de la adecuada independencia tecnológica e industrial. Ello, ineludiblemente, implica mayores inversiones en I+D+I, así como la asunción de mayores riesgos, de manera que estas inversiones creen excelencia, talento y competitividad en las mencionadas capacidades, sin necesidad de tener que obtener forzosamente un producto final. Con respecto a este mismo desafío, la aproximación de la industria a la comunidad educativa en general y a la universitaria en particular será una fuente de dividendos en forma de talento a medio y largo plazo. Evidentemente, es imposible que nuestras empresas puedan obtener esa independencia en todos los ámbitos que necesita la defensa nacional, por lo que se tendrán que centrar en aquellos nichos específicos en los que puedan ser competitivas y aportar valor añadido, de forma que puedan competir con éxito en el difícil mercado internacional de la defensa, ya que exclusivamente con la demanda nacional no pueden subsistir. Además, la industria nacional debe hacerse cargo de aquellos sistemas que, por su sensibilidad o criticidad, no deben estar en manos de empresas de otros países. Para el resto de nichos será necesario el agrupamiento con socios internacionales líderes en sus sectores. Pero eso sí, cuidando en no exportar todo el conocimiento quedándonos solo con las cadenas de montaje. En algunos casos, los menos, y en aras de salvaguardar nuestra seguridad, no se podrá renunciar a la compra directa en el exterior de España e incluso de Europa. Otro aspecto a destacar, especialmente derivado del uso cada vez más profuso de tecnologías duales, es la irrupción en el ecosistema de otros contratistas que tradicionalmente no han trabajado en el sector defensa. Las grandes tecnológicas están viendo su oportunidad especialmente en el ámbito de la superioridad en la información mediante el uso de tecnologías emergentes. Bien, ya para finalizar y a modo de conclusión de este último apartado de desafíos para la industria de seguridad y defensa, con este nuevo ciclo inversor y la estabilidad anunciada, creo que la demanda está asegurada y la industria española tiene la oportunidad de crecer y consolidarse como un actor de mayor relevancia nacional e internacional. Pero quizás el mayor enemigo de este salto adelante sea la propia competencia dentro del sector en España. Para ello, podría ser conveniente alcanzar un pacto en el sector que permitiera el desarrollo coordinado de todas las empresas, evitando competencias fratricidas y ganando en eficacia, innovación y competitividad. Quizá este sea el principal reto al que se enfrenta nuestra industria de defensa en el corto plazo y que es necesario afrontar con decisión y rapidez. Con esto finalizo mi exposición, no obstante sin agradecer a la Fundación FEINDEF, en la persona de su presidente, esta oportunidad de exponer en voz alta mis pensamientos y me pongo a su disposición para atender, no sé si queda tiempo, alguna pregunta. Muchas gracias.
Buenos días. Si se oye bien. Muchísimas gracias, almirante, por su intervención tan amplia, tan extensa. Soy Eugenia Hernández, profesora en la Universidad Francisco de Vitoria y miembro del Observatorio de Vida Militar, uno de los observatorios, una de las organizaciones que mira por las Fuerzas Armadas en sus condiciones de vida. Ha hecho un enorme y extenso catálogo de esas capacidades que hay que desarrollar, pero parece que los presupuestos están enfocados a sistemas de armas, a nuevos proyectos de innovación, y me gustaría que ahondara un poco más en las personas, en esas Fuerzas Armadas que residen en los hombres y mujeres que después pues van a desarrollar primero esos sistemas y luego que tienen pues toda su vida volcada en la defensa precisamente de España, si fuera posible. Sí. Bueno, lo he dicho muy de pasada. En efecto, en la parte personal hay dos problemas, la cantidad y la calidad. Necesitamos mejorar en cantidad porque cada vez surgen nuevos sistemas, nuevos riesgos, nuevos retos que necesitan un personal específico para atenderlos. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Han aparecido los vehículos no tripulados, en el aire sobre todo, pero también ya en superficie e incluso submarinos, y además los oponentes también los tienen, con lo cual necesitamos personas que se dediquen al manejo de estos sistemas y al manejo de los sistemas que contrarrestan los usos de ellos por parte del oponente. Pero eso no elimina ninguna otra capacidad que teníamos antes. Es decir, esto es algo nuevo que necesita gente dedicada a él. Y con esto nos está sucediendo en infinidad de cosas. El campo cibernético hace 20 años, pues el combate en el ciberespacio ni pensábamos demasiado en él. En cambio, hoy en día es una realidad que exige una cantidad enorme de personal. Cantidad. Pero en calidad también tenemos que mejorar el nivel de formación de nuestro personal porque los sistemas que va a tener que utilizar cada día van a exigir mayores conocimientos para poder sacarles el jugo de una manera adecuada. Entonces, puedo poner, por ejemplo, que acabamos de crear una escuela militar de ciberoperaciones porque notábamos una falta de preparación, no en el campo CISTIC, que ya estaban preparados, sino dando el salto a luego poder hacer operaciones en el espacio cibernético. Todo esto cada vez está creciendo más y evidentemente va a tener que, ya se está realizando una revisión continua, que es lo que se hace en las Fuerzas Armadas, de nuestros sistemas de educación, nuestros currículos, para ir adaptando a una realidad que va muy rápida, a muchísima velocidad. Esto es un poco lo que puedo decir del personal, pero yo creo, el personal que viene aquí, en general, es de carácter vocacional y su prioridad es la defensa de España, pero yo creo que además de esto, ahora mismo utiliza unos medios que en efecto son atractivos para mucha gente, y yo creo que en ese aspecto, la demanda que hemos tenido para el primer curso de la Escuela de Ciberoperaciones es descomunal, ¿no? O sea que creo que por eso las cosas van bien. Muy bien. Vale. Gracias. En primer lugar, muchas gracias por su intervención. Mi nombre es María Gracia, soy alumna de la Francisco de Vitoria y también estoy en el Departamento de Relaciones Institucionales del European Defence Network. Y mi pregunta va relacionada con lo que ha mencionado muy acertadamente sobre esa conexión entre las universidades y la sociedad civil con la industria y las Fuerzas Armadas para crear una sinergia que ayude a la innovación en defensa. Y mi pregunta va relacionada con ¿cuál cree que es la clave para que realmente se abran esos espacios y que la sociedad civil podamos también formar parte de esos procesos innovadores, no solo desde el punto de vista de la empresa, sino desde el punto de vista de la universidad y de las asociaciones de la sociedad civil? Gracias. Bueno, lo he dicho porque la formación de todos los que luego trabajan en las industrias está en la universidad. Pero luego la universidad tiene un aspecto clave, porque si no, no es universidad, que es la investigación.
Entonces, creo que el apoyo industria-universidad en la investigación y en la formación y adaptación de los currículos del personal que genera la universidad para ir a la industria es fundamental. Entonces, creo que ahí puede haber unas sinergias y unos apoyos mutuos que pueden ser extraordinariamente beneficiosos absolutamente para todos, permitiéndonos además en esa relación el triángulo, el tercer elemento del triángulo, que sería el utilizador, el que siente la necesidad de algo para resolver un problema que no está resuelto y que a través de esa relación con la industria y con la universidad se pueda resolver. Yo creo que esto está en marcha porque, bueno, tendría que ser el director general de Armamento y Material la cantidad, digamos, de relación y de apoyo que existe y de convenios que existe con universidades españolas en el ámbito de las tecnologías es enorme. O sea, que iba a decir que no hay universidad politécnica que no tenga una relación con defensa, pero casi. Ya está. Pues nada, muchas gracias.